Pues este ejercicio nos pide que hallemos el punto de operación de los transistores. Tenemos 4 transistores bipolares, 2 PNP arriba y 2 NPN abajo. Calcular el punto de operación es averiguar en qué región están funcionando, corte, activa o saturación, y cuáles son los voltajes y corrientes que han hecho que el transistor esté funcionando en esa región. Ya sabéis que lo que hacemos es suponer que el transistor funciona en una región, resolver el circuito y luego verificar las condiciones que efectivamente hacen que nuestra suposición sea correcta. Si no es correcta, pues lo hemos hecho mal. Suponemos otra región y volvemos a calcular el circuito equivalente hasta que demos con la región adecuada. Además, nos piden que hagamos un análisis de beta infinito. Beta infinito, ya sabéis que es simplificar de forma que la corriente de base sea cero en todos los transistores. Disculpad, si la corriente de base es cero, ¿por qué? Porque sabemos que si estamos en activa, que es la región que solemos suponer, el transistor está amplificando. Si la beta es infinita, pues la corriente de base es la corriente de colector partido de infinito, que es prácticamente cero. Eso nos facilita mucho el circuito porque no hay corrientes por aquí. Perdón, la tabla es un poco puñetera. No hay corrientes por aquí. ¿Vale? Esto, cuando hacemos este tipo de análisis, los bipolares se comportan como MOSFET. Sabéis que no hay corriente en la puerta de los MOSFET, pues aquí no hay corriente en la base. Eso nos hace que, ya digo, como digo, que el análisis sea mucho más fácil. He vuelto a redibujar el circuito, lo he redibujado aquí, perdón, un poco más abajo, pues ya con la forma que estamos más habituados. Básicamente he puesto la fuente de voltaje, las he puesto como flechitas, que bueno, no cambia nada, vamos. Y tenemos aquí el circuito. Importante lo que digo. Como hay beta infinita, las corrientes de base que tendrían este sentido en el bipolar PNP, perdón, no existen. Y por aquí pues tampoco hay corriente. En el NPN tienen este sentido, pero no existen. Por tanto, por aquí solo pasa una corriente, ¿vale? Esta rama comparte la misma corriente porque nada pasa hacia adentro. Lo que pasaba cuando analizábamos MOSFET. Si yo pongo esa corriente y a esa corriente la llamo I, pues la I va a ser igual a la corriente que pasa por la resistencia R3, igual a la resistencia que entra en el emisor. Bueno, voy a poner antes de nada los terminales de los transistores, que me parece importante. Esto es un PNP. Recordamos que el emisor siempre está en la flechita. Es que los PNP pues están al contrario que los NPN. Esto es el Q1 es un NPN, por tanto está la flechita que ahora queda abajo en lugar de arriba como en el anterior. El Q4 es un PNP, por tanto aquí tiene el emisor. Y aquí el colector. El Q2 es un NPN, por tanto este es el colector y este el emisor. Y esta la base. Esto es importante porque luego empezáis a calcular corriente colector emisor, voltajes tal y cual, y si no tenéis los terminales pues cuesta mucho más verlo en el circuito. Sigo con lo de la corriente, ¿vale? La corriente que decía de la rama izquierda, la I va a ser igual a la corriente que pasa por la resistencia, va a ser igual a la corriente de emisor, va a ser igual a la corriente del colector, la corriente de emisor del 3, que es el primero que se encuentra, del colector del 3, igual a la que pasa posteriormente por R4. Vamos bajando por la rama, ¿vale? Igual a la que entra en el colector C1, igual que la que sale en el emisor 1, e igual a la que pasa por la resistencia R1 que está abajo. Fijaos, es la misma corriente porque no se va nada a través de la base. Bueno, pues vamos a aplicar la segunda ley de Kirchhoff a toda esa rama, ¿vale? Voy a pintarla con rotulador. Esta rama. Una forma de aplicarla, sabéis que es, pues cojo el voltaje total
y sé que el voltaje total que hay en la rama es igual a la suma de los voltajes intermedios. Si tomo el más y el menos, el voltaje total, tengo que cambio de punta, 5 menos 5, y ahora voy recorriendo toda esa malla y metiendo los voltajes. El primer elemento que me encuentro es la resistencia R3. Pues será I por R3 más el siguiente voltaje que me encuentro es el voltaje VEC, ¿vale? He añadido voy a usar otro rotulador. He añadido ahora añado fijaos, VEC3, pero fijaos que el colector y la base están unidos, por tanto C3 y V3 es el mismo punto. Eso significa que VEC3 es VEB3. Y esto lo conozco porque en activa, voy a suponer nuevamente que todos están en activa, VEB es 0,7. Pues pongo VEB3. Fijaos que lo que estoy haciendo es poner una ecuación en la que conozco todos los valores salvo la I. Y así puedo calcular la corriente que pasa por toda esa rama. Si seguimos añadiendo, ahora tengo que poner lo que cae en esa resistencia. En esa resistencia cae, I por R4, ahora añado el voltaje VCE 1, pero igualmente, que pasaba antes, VCE1, como el colector y la base están cortocircuitados, es igual que VB1, y eso sé que es 0,7 porque está en activa. Y ya solo me queda la resistencia R1 más I por R1. Bueno, pues lo que hago es sustituir todos los valores. Esto es igual a 3,5 por I más 1,4, y me sale que I, la corriente que pasa por toda la rama, es 2,457 miliamperios. Vale, pues ya tengo esa I. Y ahora voy a ir calculando todos los voltajes de los distintos puntos importantes en los transistores, porque al final lo que me piden es el punto de polarización. He supuesto que están activas, por tanto voy a tener que calcular para todos lo siguiente, que VCE del transistor I, el que sea, es igual que VCE SAT, que como nuevamente no me lo han dado en este ejercicio, voy a suponer que es 0 voltios. Esto en un examen, si no se tiene claro, si le pregunta al profesor y ya está. Pues voy a calcular los VCE de todos los transistores y después calcularé la corriente IR6 que también me la piden. Bueno, pues vamos a ir poco a poco. Me voy a fijar, por ejemplo, en el primer transistor de arriba a la izquierda y voy a ir bajando poco a poco, porque yo aquí tengo lo que vale la corriente I y por tanto sé lo que cae en R3 y también sé que el terminal positivo de R3 es 5 voltios. O sea, si yo aplico la ley de Ohm en R3, tendría que 5, porque en el más de R3 está el 5, menos VE3 partido
la resistencia, que es 2, sería la corriente. Eso es ley de Ohm pura y dura. Y yo la corriente ya la he sacado. Sé que es 2,457. Por tanto, V3 es fácil, muy fácil de calcular. V3 me sale 0,086 voltios. Sigo bajando. ¿Cuánto es ahora C3? Pues vamos a verlo. C3 está conectado con un cable aquí, por tanto es también V3. El transistor está en activa, por tanto VEB3 es 0,7, porque el enunciado nos decía que era 0,7 el voltaje VEB ohm. Fijaos que es un transistor PNP, por tanto no es VBE, es VEB, ¿vale? Es diferente. Los PNP simplemente cambiamos el orden de los terminales cuando comprobamos los voltajes. ¿Vale? Pues si sé que esto es 0,7 y esto es V3 menos VB3, ¿no? VEB es VE menos VB. Puedo despejar cuánto vale VB3, que me va a salir, pues, disculpad, sí, me va a salir V3 menos 0,7. Y esto es menos 0,614 voltios. Por tanto, VEC3, VE lo calculaba aquí, VC lo calculaba aquí, es esto. Pues haciendo la resta me sale que VEC3 es 0,7 voltios, que es mayor que VEC-SAT, que he considerado 6 voltios porque no me lo han dado. Por tanto ya sé que ese está en activa. Q3 está en activa. Pues voy a seguir con la rama, voy a ir bajando. Lo siguiente que encuentro en el circuito es R4. Ahí caerán voltaje. Sabemos que VR4, sin más que aplicar la ley de Ohm, es I por R4. Pero además, el voltaje en R4 va a ser lo que hay en su terminal positivo menos lo que hay en su terminal negativo. La corriente va en este sentido, por tanto el positivo está aquí y el negativo está aquí. V de R4 se calcula aplicando la ley de Ohm, pero también sabemos que es VC3 menos VC1, que es lo que hay en su más y su menos, respectivamente. VC3 menos VC1. Fijaos que ya aquí nuevamente sé los valores de todo menos de VC1. Pues voy a ir bajando calculando cosas. VC1 ¿cuánto es? Pues despejando de ahí es VC3 menos I por R4. Y esto es, pues, menos 0,614 menos 2,457 miliamperios por el valor de R4, que es 0,5. Y esto me da, le voy a poner aquí, porque no me cabe, VC1 es igual a menos 1,843 voltios. Ya tengo VC1. Y ahora pasa como antes. Fijaos que aquí VC1 está cortocircuitado con la base. Por tanto, VC1 es igual a VB1. ¿Vale? VC1
es igual que VB1. ¿Cuánto es VBE1? Esta vez sí es VBE porque es un NPN. Recordad que el anterior era VEB, ¿vale? Hemos cambiado de orden de los terminales. VBE1 es VB1 menos VE1. VB1 sabemos que es VC1 porque están cortocircuitados. Por tanto meto aquí el valor que ya conozco. Y aquí la VE1, que es mi incógnita por resolver, que todavía no la sé. Como está en directa, VBE1 es 0,7. Por tanto, es muy fácil calcular de ahí el voltaje en el emisor 1, que sería VC1 menos VB1, que es menos 1,843 voltios, menos 0,7. Y esto me sale menos 2,543 voltios. Fijaos que estamos bajando y sacando de forma muy sencilla todos los voltajes en los terminales. Y ahora pues podemos saber de nuevo si esto está en activa. ¿Cuánto es VCE1? Pues VC1, que es menos 1,843 menos 2,543 voltios. Y esto me sale 0,7, que de nuevo es igual, perdón, que de nuevo es mayor que VCSAT, que consideré 0 voltios. Por tanto, Q1 también está en activa. Ya tengo los voltajes en todos los nodos de la rama de la izquierda y ahora me voy a fijar en la rama de la derecha. Pero igual que aquí fui bajando, pues ahora aquí puedo ir subiendo. Fijaos, nuevamente, ahora voy a empezar con el transistor Q2. Q2, si está en activa, sé que VBE2 es 0,7. Además, conozco cuál es el voltaje en la base, porque la base B2 está cortocircuitada con la base B1 y con C1. Por tanto, tengo que VB2 es VC1, que lo calculé antes. Están conectados, es el mismo cable. Vamos a operar con esa equivalencia que hemos visto ahí. En la otra rama, perdonad que me cuesta un poco escribir en la tablet. La pantalla no es la más cómoda del mundo. VB2 va a ser igual que VB2 menos VE2. ¿Vale? Estamos en este transistor de aquí. Hemos dicho que VB2 es igual a VC1, porque están conectados con un cable. Bueno, pues ahora puedo despejar VE2, que no lo tenía. ¿Cuánto es VE2? VC1 menos VB2, que es 0,7. VC1 lo calculamos arriba, menos 0,7, me sale que VE2 es nuevamente menos 2,543 voltios. Fijaos que tenemos cierta simetría entre las dos ramas. Y esto tiene sentido porque esto es un espejo de corriente. Lo que estamos analizando es un espejo de corriente. No tenemos por qué saber qué es un espejo de corriente, pero esa es la razón por la que tenemos esta simetría, porque está diseñado para que sea así. Bueno, pues ahí tenemos V2. Podemos seguir subiendo por la rama. Subimos y ahora veo, tengo calculado este voltaje de emisor 2. No sé, el colector no lo sé todavía, este colector no lo sé, pero me puedo fijar en este emisor, en este transistor Q4, porque la base está cortocircuitada con C3. La base del 4 es el colector del 3, así que ya sé este valor. O sea, sé que B4 es igual a C3 y además sé que esto está en activa, por tanto VEB4 va a ser 0,7.
voy a ir tirando de ahí y calculando pues poco a poco. Si tiro de ahí puedo calcular el emisor 4. Vamos a hacerlo. Tengo lo siguiente. Hemos dicho que en el Q4, arriba, que están activa como todos, VE4 es 0,7, pero también es VE4 menos VB4. Y la base del 4 estaba conectado al colector de, voy a recordarlo porque no me acuerdo, la base del 4 está conectado al colector del 3, por tanto esto es VC3. Y VC3 está por ahí calculado. VC3 está, bueno, ahora lo buscamos. Aquí, 0,086. No, eso es el VC3 estaba por aquí. ¿Dónde está? VB3 es lo mismo, sí, 0,086 es lo mismo. Vale, me he pasado, perdonad que me pierdo un poco la pizarra. Bueno, pues seguimos. Despejo VE4. VE4 es VB4. Disculpad que yo también me confundo NPN y PNP y al final no lo hago bien. V4 más VB4 y esto es igual a VC3. Pues vamos a sustituir. Esto es 0,7 por estar en activa y VC3 la calculamos antes y me salía, fijaos que me estaba equivocando, VC3 me salía menos 0,614. Ahora la buscamos arriba. VC3 es menos 0,614. Sí, está aquí. VC3 es igual a VB3, que es igual a menos 0,614. Es bueno ser ordenados para que no os pase como a mí y luego no encuentre los valores de las cosas. Y esto es igual pues a 0,086 voltios y nuevamente estamos viendo valores que nos suenan por la simetría del espejo de corriente. Bueno, pues hablando de corrientes, ¿qué pasa con las corrientes? Tenemos un espejo, estamos haciendo un análisis de beta infinita y eso implica pues que la corriente I4 IE4, perdón, es igual a la que viene por aquí, porque no se va nada por la base. Es igual a la corriente del colector 4 y ahí sí podemos aplicar la primera ley de Kirchhoff. Aquí tenemos IR6 y aquí tenemos la corriente del colector 2. Bueno, aplicamos la ley de Kirchhoff en ese nodo y tenemos, recordad que tenemos que calcular también una corriente, entonces pues en ese nodo vamos a tener que la corriente IC4 es igual a la que se va hacia la resistencia R6 y la que sigue bajando por la rama y entra por el colector 2. Por tanto, la IR6 que nos piden va a ser la que sale por el colector 4 y la que se va hacia abajo, menos la que se va hacia abajo por el colector del transistor Q2. Esto es bueno que tengáis vosotros a mano el circuito porque yo tengo que ir bajando y subiendo y se pierde un poco la perspectiva. La IC2 la podemos calcular con la ley de Ohm seguramente porque tenemos todos los voltajes ya en todos los terminales, o al menos muchos. La IC2 es esta. Voy a borrar un poco que tengo aquí un jaleo de cosas. La IC2 es esa que baja por aquí. Es esta, por tanto baja por aquí, no se va nada por la base y entonces la IC2 no deja de ser la corriente que pasa por R2. Y siempre que una corriente pasa por una resistencia,
es muy útil porque podemos aplicar la ley de Ohm. Podemos aplicar la ley de Ohm. Conocemos lo que hay aquí en el menos y lo que hay en el más. En el más de la resistencia hay V2, que la hemos calculado antes, y en el menos tenemos menos 5 voltios, que es lo que está conectado. Pues aplicamos la ley de Ohm y sacamos IC2. Eso es muy fácil. IC2 va a ser V2, la tensión en el emisor del 2, menos 5 voltios, que es lo que hay abajo del todo, partido del valor de la resistencia R2, pues sale esto. V2 salía, lo tenemos justo aquí de antes, lo tenemos fresco, pues salía menos 2,543 más 5 partido R2, y R2 es 2K. Y esto sale pues 1,229 miliamperios. Eso es IC2. Ahora me falta IC4, que es igual a IE4, porque hemos visto que como tenemos análisis de beta infinita, pues no se pierde nada. Subimos de nuevo. IC4, que es lo que entra aquí, es igual a IE4, porque pasa por aquí y no se va nada por aquí. E IE4 puedo aplicar la ley de Ohm de nuevo, pero esta vez en R5. Sería lo que en el más menos el menos sería 5 voltios menos el voltaje N4 partido R5. Y saco IC4. Vale, pues procediendo de esta forma, tendría que IC4 es 5 voltios menos el voltaje era V4, si no me equivoco, partido la resistencia de arriba, que era R5. 5 voltios menos el voltaje en V4, lo calculamos antes, aquí está, es 0,086, y R5 es un K, por tanto, si resolvemos, nos va a salir 4,914 miliamperios. Y si eso lo ponemos aquí, pues resolvemos la ecuación de la primera ley de Kirchhoff y nos sale que IR6 es 3,685 miliamperios, que es una de las cosas que nos preguntaban. Muy bien, pues ahora la última cosa que nos quedaba por saber en la rama de la derecha. Yo he ido calculando las VCE en todos estos y calculando que estaban en saturación. Pero estos dos no he podido calcularlos si estaban en saturación, el Q4 y el Q2, porque yo no sabía el voltaje en C, ni en C2 ni en C3. Sabía el voltaje en el emisor de cada uno de ellos, pero no en el colector. Por tanto, no podría comprobar que era mayor que el voltaje en colector emisor de saturación. Ahora sí tengo la corriente que hay aquí. Entonces puedo aplicar la ley de Ohm, darle la vuelta y sacar cuánto cae en este nodo. Vamos a verlo. El voltaje en R6 es el voltaje en su nodo positivo, en su nodo positivo es justo el que estoy buscando, el colector del 2 o el del 4 es el mismo porque están conectados, y en el negativo es menos 5 voltios. Pues VC4 menos 5 voltios. Esto es ley de Ohm. VC4, que es igual a VC2 menos 5 voltios partido R6. Esto es la corriente en R6, ¿vale? Y sé el valor de todo. Pues voy a despejar VC4. Esto R6 es un K. No, ¿era un K o no? Sí, es un K. Y esto he calculado ahora mismo lo que es. Esto es 3,665 miliamperios. Pues despejo VC4 y me sale que es menos 1,315 voltios. Y ya
puedo comprobar, porque esto es igual también a VC2, o VC2 si no me equivoco, a VC2, pues puedo calcular que el Q2 y el Q4 también están en saturación. Perdón, en activa. Vale, esto es Q4 es un PNP, entonces calculo el VEC. VE4 lo calculé, es 0,086 y VC4 es lo que acabamos de calcular, menos 1,315 y eso es igual, estamos en el Q4, eso es igual a 1,401 voltios, que es mayor que VECSAT, que hemos asumido que es 0 voltios. Por tanto, está en activa. Y ahora el Q2. El Q2 es un NPN, por tanto, colector emisor. VC2, ¿cuánto es? Vamos a buscarlo. Bueno, perdón, VC2 lo acabamos de calcular, disculpa. Menos esto. VC2 es esto. Es el mismo punto, están conectados. Y V2 lo calculamos un poquito más arriba. Está aquí. V2 es menos 2,543. Pues sustituimos. Y esto sale 1,228 voltios, que es mayor que VCSAT, que hemos supuesto de 0 voltios. Por tanto, Q2 también está en activa. Con esto hemos cubierto el punto de polarización de todos los transistores. Q1, Q2, Q3, Q4 están en activa. Y además hemos calculado la corriente que nos pedían, que era IR6. Y con eso pues hemos resuelto todo el ejercicio. Nada, espero que haya sido útil. Un saludo.